Al pensar siempre en dolor o molestias de columna, pensamos que lo que se afecta es el hueso o el músculo, pero la verdad es que es algo mucho más grave. Dentro de tu columna vertebral hay algo mucho más importante y estamos hablando del sistema nervioso. Lo que viaja dentro de tu columna es la médula espinal y estos nervios espinales, los cuales salen a cada lado de las vértebras. Esto es la forma en cómo tu cerebro se comunica con todo tu cuerpo. Ahora, cuando tú tienes algún problema en columna, es común, como lo decía hace un momento, pensar que el hueso es el que está afectado o que el músculo es el que está tenso, pero lo que en muchas ocasiones genera el dolor o el problema es que estas raíces o en sí el sistema nervioso está afectándose, está inflamado o está irritado. Soy el licenciado en quiropráctica Marco Martínez y estamos aquí en Centro Quiropráctico Spinex. A lo largo de mi carrera he podido atender a más de 5,000 pacientes, los cuales han tenido problemas de columna severos. El día de hoy voy a explicarte un poco de lo que viene dentro de la columna y lo que realmente se afecta cuando tienes un problema en ella. La columna es una estructura muy compleja. Vamos a hablar de la estructura vertebral. Como podemos ver aquí, está la estructura vertebral, una estructura vertebral debajo y el disco intervertebral entre ellas dos para lograr esta amortiguación de las cargas. Lo importante, como decía, es que estas raíces nerviosas salen en un espacio justo aquí llamado agujero de conjunción. Entonces, si nosotros lo viéramos desde otra perspectiva, vamos a tener a una estructura vertebral con su apófisis espinosa o con la puntita, la cual está en la parte posterior. Imaginemos que esto es tu espalda, esta parte es tu espalda, espalda. Y esta parte es el frente. Por acá está tu abdomen, acá está tu espalda. ¿Qué pasa? Cuando nosotros tenemos estas estructuras, lo que hacen es que gracias al disco intervertebral, que es esa esponjita que logra amortiguar las cargas y que se encuentra entre cada vértebra y vértebra, lo que logra hacer este disco es que cuando nosotros cargamos algo pesado, por ejemplo, una caja, o cuando nosotros estamos en el gimnasio haciendo pesas, haciendo espalda baja, pierna, los discos intervertebrales van a funcionar como un amortiguador potente. Y gracias a las curvaturas vertebrales que se encuentran a lo largo de tu columna, hablamos de cuello, espalda media y espalda baja, cuando tú realizas alguna de estas actividades, tu cuerpo va a distribuir la carga correctamente a través de estas mismas curvaturas. Regresando ahora un poco al disco intervertebral, si tú ves cómo lo dibujé, parece una figura en X entrelazada. Lo que sucede ahí es que el disco intervertebral, dentro de su estructura, tiene algo llamado núcleo, que es la parte más, ¿cómo lo podemos decir?, más fuerte del disco y lo que al final del día va a permitirle a estas estructuras discales dispersar, distribuir la carga, o sea, que se vaya perdiendo. Es como cuando tú estás en el agua y avientas una piedra, estás en un lago, avientas una piedra, ¿qué pasa con esa fuerza? Se distribuye, ¿no? Se va perdiendo. Lo mismo pasa aquí, cuando tú cargas algo, cuando estás trabajando, cuando estás sentado incluso o de pie, el núcleo va a recibir el peso y lo va a distribuir, va a ir haciéndolo cada vez más ligero, más pequeño, para que esa fuerza que venía o ese peso se distribuya, se pierda y no afecte tanto a estas estructuras vertebrales. Porque imagina, si este disco no existiera, si estuviera hueso con hueso, muy probablemente estos estarían fracturados o desgastados.
Entonces, habiendo entendido que este núcleo que se encuentra justo dentro del disco es el que nos ayuda a dispersar la carga, a que sea más ligera, a que no pase tanto peso hacia la otra estructura. Estas estructuras que acabo de dibujar en forma de X son parte del disco y estas se encuentran justo aquí, lo cual se le llama anillo fibroso. Este anillo fibroso lo que permite es que esas cargas se distribuyan y que el núcleo se mantenga justo en el centro, porque en algunas ocasiones el núcleo va a migrar hacia la parte posterior y eso sería un problema de importancia neurológica y de importancia vertebral. En general va a afectar nuestra salud de nuestra columna. ¿Cómo es eso? ¿O qué es lo que sucede ahí? Bien, si nosotros observamos este modelo, el cual está en la misma posición, lo que haría el núcleo sería esto: migrar directamente hacia la parte posterior, donde, oh problema, encontramos a la raíz nerviosa. Y si ustedes recuerdan, lo que veníamos platicando al inicio es que el cerebro es una máquina que procesa demasiada información. Toda esa información se va a transmitir hacia el cuerpo, a cada una de nuestras partes del cuerpo, sean piernas, sean brazos, sean órganos e incluso piel o articulaciones. La forma en cómo el cerebro transmite toda esa información es justo a través de la médula espinal y de estos nervios espinales que justamente pasan por detrás de los cuerpos vertebrales, que son estas cositas que vemos aquí. Estos llamados cuerpos vertebrales van a tener en su parte posterior a la médula espinal. Entonces, ¿qué sucede si nuestro disco está muchísimo más pequeño de lo que debería? Si nosotros por alguna razón no tomamos agua, no tenemos movimiento, nuestro disco es muchísimo más pequeño. Y como ya explicamos hace un momento, todas las cargas van a empezar a tener muchísimo más problema. Esta es la importancia de tu columna vertebral y de qué estructuras realmente se pueden llegar a afectar cuando tienes algún problema en esa zona. Nosotros siempre buscamos algo llamado subluxación vertebral, que es la pérdida de alineación de alguna de estas vértebras, lo cual podría o muy probablemente va a estar generando problema a nivel nervioso y va a estar alterando, va a estar distorsionando y va a estar interfiriendo entre la comunicación correcta que debería de haber entre tu cerebro y todo tu cuerpo. La quiropráctica es una profesión sanitaria profesional que se encarga del cuidado de esta estructura, de estas dos estructuras. Ahora, es importante que tú cuides con quién asistes y qué haces con tu columna, ya que es muy común ver que ahora todo mundo se encarga de mover esa estructura solo por querer relajar. Así que ya sabes, en Centro Quiropráctico Spinex somos profesionales quiroprácticos y estamos seguros que podemos ayudarte.